resultados del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Tema, la tesis de Bornlin, asunto, la pena y los delitos. En la actualidad, años después, Bornlin, a un tiempo jurista y criminólogo, se propone sentar las bases de una síntesis entre sí contrapuesta. En el 1982 lanza su programa de Marburgo en favor a la pena fin, poniéndole fin a la pena. En el 89 funda la Unión Internacional del Derecho Penal. Poco tiempo después de divulga en una revista nuevos postulados del derecho penal y publica además unas obras criminológicas. Para la veracidad ha sido sin lugar a dudas uno de los juristas penales de mayor renombre en la historia del derecho penal y un destacado culto político criminal, aplaudiendo por su teoría, pero tal vez criticado durante ella, como barrero infracable. Se puede hacer una crítica en idea principal. A lo largo del tiempo se ha fundado la represiva que ejerce el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal ha sido violado según la necesidad del pueblo. Con ello, los estudios del derecho han podido distinguir diferencias y han coincidido en la denominación del periodo señalado. La idea que él lleva es para establecer el tipo de pena, cuando se le pone fin a una pena, fundada o determinada. Estas ideas son aplicadas en consecuencia a un resultado final. Si cometiste un delito, debes de pagar una pena. Si dale tanta larga al asunto, le ponemos fin a la pena. Esto tiene un objetivo, esto tiene un enfoque objetivo, porque ha sido sin lugar a duda uno de los mejores juristas del derecho penal que ha destacado la teoría de cómo califica a un criminal. Esto influye en los puntos de vista del derecho y cuyo punto de vista transfiere tanto el entorno penal. Yo puedo decir que esta tipología de lectura es científica. ¿Por qué? Porque el autor, para llegar a todos los análisis y en las conclusiones, hizo investigación y fue creando propuestas, fue creando nombres y también trabajó con dos autores muy nombrados penalistas, donde llegaron a una conclusión de cómo tratar al criminal. Tenemos un discurso argumentativo, porque él en su narrativa, él pone argumentos de otros juristas, donde le dan base y sustenta la información que está dando. Tenemos una estructura deductiva, con una coherencia global. Todo el texto trata de lo mismo, llega al mismo enfoque, donde en este momento él es el emisor, como él es el emisor, para que otras personas seamos receptoras, que en mi caso mío yo soy la receptora porque estoy viendo el mensaje que está tratando de llegar a la sociedad, a la humanidad. En conclusión, se puede decir que este jurista trató de clasificar los delitos. Él quiere llegar a una conclusión de que si la persona comete un delito, le colocamos fin a la pena. Aunque si nos vamos a la actualidad, aquí hoy en día en el país, el tema penal es un tema que no ha sido totalmente claro. ¿Por qué? Porque una cosa lo establece las leyes ordinarias y otra cosa es lo que se ejecuta. El sistema penal está lleno de vicios. Normalmente cuando arrestan a una persona, debería de ser notificado a los familiares el arresto. Y aquí no pasa eso, aquí arrestan a una persona y los familiares lo dan por desaparecido una semana, 2 semanas y no aparece hasta que ellos dicen que mira, aquí está preso, porque hasta tú vas al sitio y te dicen que el familiar no está y resulta que sí está ahí. El sistema penal aquí en Venezuela está débil, porque se convierte en un sistema viciado. Eso ha sido toda mi intervención. Gracias, Rosimar. Muy buena, te felicito nuevamente, está muy buena. Muchas gracias. Por lo pronto entonces queda pendiente ese análisis de texto que hemos realizado. Va a estar incluido Rosimar, Paola, Alejandra y Michael, que son los únicos que están aquí. Ese análisis que nosotros hemos hecho, los 3 análisis bien estructurados, lo vamos a tener ahí en cuenta para cuando toque en el cronograma la nueva asignación en el portal. Yo simplemente les voy a colocar en el portal, anexar el análisis de texto visto en clase. Y nos falta uno que vamos a ver el próximo miércoles. Estos 3 y el cuarto que vamos a ver el día miércoles es lo que va a ir anexado al portal.
para la respectiva nota que debe tener por la participación de clase. Así que no vayan a votar el archivo, en donde desarrollaron sus temas, puesto que lo van a utilizar cuando yo les diga anexar el análisis de texto, pero en el portal. No me lo pueden pasar por otra vía porque así no los puedo evaluar. Pero me gustó mucho, sobre todo me va a gustar mucho volverlo a leer, así que tienen tiempo de pulirlo de acuerdo a las técnicas que hemos dado hoy, pulirlo completamente para anexarlo a nuestro portal para que sea posteriormente evaluado. Me gustaron las intervenciones, de manera tal que nos queda para nosotros culminar nuestro tema de hoy, es el elemento de la comunicación, que no es más, pues se sabe que todo texto es un acto de comunicación. Todo texto siempre va a tener un acto de comunicación con el que se va a transmitir una información con respecto al contenido informativo o cantidad de información que posea dicho texto, pues. El mensaje que contiene dicho texto va a ser previsible de acuerdo a su contenido. Se tiene que tener presente entonces, en cuanto a esa previsibilidad, ese mensaje, esa información, el lenguaje que puede ser utilizado para manipular la información de manera tal de que verificar que no sea falseable y que esté acorde con lo que nosotros pensamos o el criterio que nosotros estemos manejando. Entonces vamos a concluir este tema describiendo, por supuesto, estos elementos de la comunicación que son bien conocidos, pero lo vamos a repasar de manera sucinta para acordarnos si de repente hay algún pequeño elemento que no recordamos en su totalidad. Entonces estos elementos, estos factores van a ser, por supuesto, el emisor. ¿Quién es el emisor? Es quien elabora o emite el mensaje con una determinada intención comunicativa. Se debe observar que el autor del texto va a manifestar en el mismo todo lo que él quiere expresar, de manera tal que el emisor puede ser uno individual o un grupo o una institución que es la que está elaborando el texto, o varios autores a la vez. Lo que se puede hablar entonces, si son varios autores a la vez dentro de un mismo texto, como una polifonía textual. Dentro de este proceso o dentro de estos elementos de la comunicación vamos a tener, por supuesto, como comentaba la compañera Rosimar, vamos a tener un receptor. ¿Quién es el receptor? Por supuesto, nosotros, si estamos leyendo este texto. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje que haya dentro del texto. Y puede ser aquel al quien el mensaje entonces va a estar dirigido, lo que vamos a conocer como el destinatario, o alguien que va a decodificar el mensaje que está dirigido individualmente a él a través del texto. ¿Y qué es el mensaje? Sencillo, concatenando las mismas ideas. Es la combinación de signos organizados mediante unas reglas. Pensé que estaba hablando solo, dice Darwin. Disculpa, Darwin, tú estabas hablando. No, pero es que llegó un momento que no te escuchábamos, Darwin. ¿Oíste? Si estás ahí, volviste. Nosotros te escuchamos, Darwin. Te escuchamos. Yo te escuché en un cierto momento tu exposición, pero llegó un momento que no te escuché más, pero te escuché. Valoro que interveniste, puesto que llegó un momento que yo no te escuché más. Entonces, no sabía que habías vuelto, después no te vi más en la conversación. Pero te escuchamos una parte. Si quieres terminar la intervención, pero no, si de todas maneras, si quieres terminar la intervención, estamos dispuestos a escucharte, Darwin. Tienes la oportunidad. Broma, qué buena. Entonces me escuchan.
Sí, sí, ahorita sí te estoy escuchando, ¿cómo no? Ahorita sí te estoy escuchando. Decía que la tipografía textual sería de manera científica. Ajá, También no sé si me explicó que la parte del discurso hablaba que era argumentativo, ajá. porque el doctor Lombroso hablaba de manera argumentativa las situaciones de los estados mentales de los criminales. Decía también que tenía una disyuntiva entre si el género podía ser de artículo de opinión o de ensayo, porque de opinión porque se basaba en otros científicos como los italianos, y de ensayo porque ponía en práctica lo que el estudio que él realizó. Pues. Decía que tenía una coherencia global, porque en un solo sentido de lo que él se planteaba. También dije que rectificar la información que daba la compañera Rosimal de que los elementos del texto era el emisor, porque él estaba emitiendo la información mediante un código canal que era la transmisión de la información, que era el texto escrito, y que habían, o sea, los receptores nosotros o las personas en ese entonces, en esa época, que recibían la información. Decía que también era un tipo de estructura deductiva, porque él dedujo, o sea, por los estudios, que estas personas, de acuerdo a sus antepasados, podían actuar de la manera maliciosa o depende del comportamiento que ellos hayan vivido en su entorno. Ok, se te fue la comunicación o culminaste el resumen, Darwin. Un minuto, porque se me va bien eso. Ah, ok, no, pero yo ahorita te estoy escuchando perfecto. Te estaba escuchando perfecto. Decía, no sé si me logró escuchar, que dentro de la investigación me nació una pregunta, una interrogante, Ajá, y es la siguiente, que la interrogante es la siguiente: ¿acaso es que el doctor Lombroso pudo saber con exactitud el pensar de un criminal o una persona con diferentes personalidades? Le hacía mención a que yo estuve leyendo acerca del doctor, o sea, el patólogo que revisó al doctor Albert Einstein, ajá. que agarró el cráneo, su cerebro, para estudiar y ver la capacidad intelectual que tenía este científico, Ah, cómo era capaz de retener y tener la capacidad intelectual que él solamente transmitía. Entonces, mediante los estudios, o sea, se descubrió también que el doctor que en patología se quedó con parte del órgano del doctor Albert Einstein como su ojo para hacer el estudio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, le llamo esa interrogante de que sí podía, mediante estudios, ya en esa época, saber la capacidad de una persona con aspectos criminales, saber y estudiar sus antepasados para ver sus partes genéticas, como usted mismo lo nombró hace rato. O sea, eran estudios que se daban por medio de los genes y que iban a ver el comportamiento de las personas en un presente y un futuro, pues, de acuerdo a sus antepasados. ujú. Ok, no sé si se fue Darwin o todavía está ahí. No, estoy acá, profesor. Ah, ok. Estoy, quería comentarle eso, pues. Ah, ok, sí, perfectamente. Sí, sí, es interesante porque recuérdense que estos estudios fueron los que marcaron el inicio verdadero de la investigación criminal, pero a nivel científico, no solo a nivel sociológico. Acuérdense que según un estudio, el estudio criminal se realizaba en un principio, como hemos estudiado desde el comienzo de nuestras clases,
no se analizaba el derecho penal como ciencia, pero a través de la evolución y el comportamiento de los hombres se ha ido tecnificando el enfoque y la manera de estudiar el derecho penal, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista antropológico y biológico. Y eso han originado toda una serie de teorías que se centran en la especificidad del estudio de cada una. Y indudablemente pues que para Lombroso, para su época, él concluyó, según sus estudios, que indudablemente pues el determinismo biológico iba a preponderar en cuanto a la consecución o no, o la formación o no de un delincuente debido a su genética. Por consiguiente, para él y el postulado que manejaba, el delincuente era nato. El delincuente nacía y moría delincuente. Por supuesto, a través del tiempo y en otras lecturas que vamos a tener la oportunidad de evaluar dentro de nuestra clase, vamos a ir viendo todo el proceso, todo cómo ha evolucionado el pensamiento el pensamiento y la ciencia en cuanto a este tipo de temas. Dime, Rosimar, adelante. Claro, profe, porque él no creía en la reivindicación a la sociedad. Claro. Tenía la teoría de que si la persona era criminal, muere criminal. Sí, exactamente. Nace y muere criminal, por supuesto. Por eso es que le digo, eso es un inicio. Pero todo el comportamiento social o la evolución que ha tenido y los estudios sociológicos indican, y por supuesto ya los adelantos científicos en cuanto al genoma humano no indican necesariamente que tenga total veracidad las teorías postuladas por esos incipientes antropólogos forenses. Pero estamos hablando de un contexto que se basa en el estudio histórico de lo que es absolutamente todo el engranaje del derecho penal. Para Darwin, que me dice que si quiere que me lo pasa por correo, recuérdense que son 3 textos, Darwin. Tú no estabas cuando estaba en ese momento. Lo mencioné antes de que te volvieras a conectar. Son 3 textos que vamos a analizar y un cuarto que viene el miércoles para finalizar esta área de nuestra materia, que es análisis de texto. Eso lo van a tener guardado en sus archivos. Paola, sí, adelante, Paola, dime. Profe, perdón que me estoy ahorita incorporando de nuevo. Ajá. ¿Hay que enviarles los resúmenes que estamos haciendo todos los análisis a su correo? No. ¿O solo los guardamos? No, estoy concluyendo con eso, Paola. Nos falta, para culminar esta parte de nuestra materia, nos falta un texto más que no lo han recibido, pero como la clase del desarrollo del texto la vemos por parte, vamos anexándole parte del componente que vamos aprendiendo, los parámetros que vamos aprendiendo del análisis, los seguimos incorporando, armamos mucho mejor nuestro análisis completo de texto, y cada uno de esos textos van a estar condensados para cuando yo les coloque en el portal anexar los análisis de texto visto en clase. Esa va a ser la nota de esa asignación, de manera tal que ya la tienen hecha. Faltaría un solo texto, entonces cuidado, no lo vayan a botar, afínenlo con todos los elementos que estamos puliendo en clase, porque cuando yo les coloque el aviso en el portal, asignación número tal, simplemente les voy a colocar anexar los análisis de texto visto en clase. Y es ahí donde sí me lo van a incorporar para que pueda yo evaluarlo y sea parte de la constancia de su nota. Por eso es que les digo, no vayan a botar el texto y falta uno. Siendo así, hemos culminado hasta el día de hoy nuestra clase. Van a ser las 4 de la tarde. Gracias por su colaboración. Estuvo muy buena la participación. Me gustó muchísimo. Hoy me voy bastante contento porque las participaciones... Dime, Rosimar. Profe, disculpe, pero el primer análisis que hicimos... Ajá. Lo hicimos bajo otra estructura y yo lo tengo, pero no lo tengo así como en todos los análisis. Bueno, perfectamente. Si quieres dejarlo como está bien, porque no habíamos visto todos estos elementos que hemos visto adicional, ¿oíste? No hay problema.
lo puedes dejar como estaba al principio. O si quieres, le anexas todos estos elementos de igual manera. Pero tienes tiempo, por eso que te digo, solo cuando yo anuncie en el portal que tienen que anexar el análisis de texto, me lo anexan para poder evaluarlo. ¿Oíste? ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? No siendo así, buenas tardes mis queridos estudiantes, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.